Bienvenidos a Noticias Los Ríos TV, entrevistas, reportajes y la actualidad regional contada por sus protagonistas. Conéctate con la información que marca el pulso de la región de Los Ríos. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están ustedes? Les damos nuevamente la bienvenida a conversar esta semana en Pulso Político. Los pulsos esta semana son políticos, son sociales, son relacionados también con la salud. Y para hablar de ello, hoy día, después de una jornada tan importante el día jueves, ¿verdad?, donde estuvo la ministra de Salud en la comuna de La Unión, vamos a hablar sobre el hospital, sobre la consulta indígena, sobre el movimiento ciudadano, sobre todo lo que ha pasado en este tiempo relacionado a este importante proyecto que todos esperamos, ¿cierto?, se pueda agilizar en los próximos meses. Le damos la bienvenida hoy día a nuestro panelista estable, Alejandro Silva. ¿Cómo está, Alejandro? Hola Sebastián, muy ad hoc el tema de hoy, un tema de salud, así que pulso, hoy día tomando este pulso ciudadano, este pulso de salud que tan necesario es para la Unión, con interesantes invitados que ya vamos a presentar. Así es, nos acompaña hoy día Harrison Insunza, él es dirigente de este movimiento, ¿verdad?, el Movimiento Ciudadano por el Hospital de la Unión, quien nos ha querido acompañar a conversar un poco de todo lo que ha pasado estos días. ¿Cómo estás? Muy bien, agradecido del espacio que nos dan para poder conversar con la ciudadanía y mostrarles también un poco de lo que pasa, todo este movimiento que se ha dado desde el punto de vista de los dirigentes sociales. Sara Barría también está el día con nosotros, ha venido un poquito más de lejos que todos los demás, pero ha decidido estar con nosotros acompañándonos y para conversar en una fecha tan importante. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, acá cansada después de un viaje a Santiago con el subsecretario de redes asistenciales, solicitándole eh, cosas muy importantes para nuestro hospital. Así es, vamos a conversar un poquito también de eso. Doris Salgado, destacada dirigente de la Comuna de La Unión, también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Doris? Hola Sebastián, muy bien, acá acompañando acá al grupo de del Movimiento Ciudadano. Bien, entremos en materia. Nosotros hoy día estuvimos haciendo la pega, ¿cierto?, en los medios, estuvimos investigando un poco sobre este protocolo de acuerdos al cual se llegó el día jueves, acá en la comuna de La Unión, con una polémica visita de la ministra de Salud, hay que decirlo. Antes de comenzar con nuestros invitados, Alejandro nos va a comentar un poco en qué consiste específicamente el protocolo de acuerdo, para que nos comentes un poquito sobre eso y después vamos a entrar en materia sobre todo lo que pasó en esta convulsionada semana relacionada con la salud. Así es, el protocolo de acuerdo no es otra cosa que un acto administrativo, la formalización de un acuerdo entre las partes. Recordemos, estimados oyentes e invitados, que la consulta indígena resulta vinculante. El Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto?, determina finalmente que los hallazgos realizados, ¿cierto?, en el sitio donde hoy día se pretende o se va a pretender construir el nuevo Hospital de la Unión, tan necesario para nosotros y para nuestra comuna y alrededores, resulta vinculante. Y eso obliga administrativamente, ¿cierto?, por normativa, por OIT y otros convenios internacionales y también la normativa chilena, que el Estado tiene que firmar acuerdos. Estos acuerdos están dados dentro de lo administrativo entre el Estado de Chile, representado en la actualidad por el gobierno, ¿cierto?, de Gabriel Boric, en particular por la ministra de Salud, y las comunidades que fueron partes, ¿cierto?, de esta consulta indígena. Quienes participaron en la ocasión firmaron no solamente la ministra de Salud, no solamente el INALONCO, representante de las comunidades, sino que también tenemos representación a través del gobierno regional con don Luis Cubertino, el delegado presidencial, que es parte, ¿cierto?, de este gobierno, la secretaria del Consejo de Comunidades, la directora de Salud de Los Ríos, la Seremi de Salud, el delegado, ¿cierto?, como bien decía, y también la Seremi del Ministerio de Obras Públicas, quien es parte, ¿cierto?, en el fondo y de la construcción a través de una APP, una asociación público-privada, a través de una licitación. Así es que eso es lo que tenemos hoy día, un documento firmado por dos partes fundamentales, el Estado y quienes fueron los consultados por normativa, por Estado de Derecho, las comunidades indígenas de la Unión. Dentro de los acuerdos que señala este documento se encuentra obviamente, y lo dijimos algunos días, ¿verdad?, el resguardo cultural en el territorio, específicamente en lo relacionado con el rehue, ¿cierto?,
que había causado mucha preocupación dentro de la comunidad. El reentierro de los hallazgos arqueológicos, la implementación de espacios interculturales en el marco del proyecto del hospital, una instancia de participación relacionada con las comunidades mapuche y huilliche, espacio de memoria, un hito específicamente en el sector del hospital, centro comunitario mapuche y casa de acogida, facilitadores interculturales, que son personas que eventualmente van a entrar como parte del equipo del hospital en su momento, cuando ya esté construido, 2028 esperamos, gestión de espacios para el sector salud y la aceptación de algunas propuestas del servicio de salud que están relacionadas con algunos terrenos, ¿verdad? Circundantes al Hospital de la Unión en su actual y en futuro emplazamiento. Vamos a conversar con Harry y le vamos a preguntar en términos generales, primero, qué le ha parecido este acuerdo, ¿verdad? Y lo otro, y principal, la visita de la ministra y el que no haya querido hablar con los dirigentes, con los vecinos de la Unión, que no son parte, digamos, de esta mesa. La verdad es que vamos viendo por partes. Respecto de la visita de la ministra, nosotros lamentamos de verdad em, que no haya sido capaz de poder reunirse con los dirigentes, también de una parte que es fundamental, como es el movimiento ciudadano y también, por cierto, los dirigentes de la multigremial. Temas, la verdad es que todavía tenemos y son tremendamente importantes cuando hablamos de un escáner que va a evitar un montón de viajes que en este minuto se deben realizar al hospital de Valdivia, cuando estamos hablando de el personal necesario para completar incluso servicios como el CAI y todo lo que corresponde a un hospital de mediana complejidad. Entonces creemos que sí, efectivamente habían temas que podría haberse comprometido con la ciudadanía, sin embargo, optó por simplemente ignorarnos, cuestión que de verdad que lamentamos. A eso se debía la presencia, y hay que dejarlo claro, de los dirigentes sociales que estamos interpelando nuevamente al gobierno, lamentablemente. Aquí hay un problema comunicacional que se derivó precisamente de la forma en que se está llevando a cabo el relato por parte del gobierno respecto de esta consulta. Nosotros, por ejemplo, creemos que hubiese sido mucho mejor si hubiesen dicho públicamente: el día jueves tanto viene la ministra de Estado a firmar un convenio que es tremendamente importante y que forma parte de la consulta. Nosotros claramente lo vamos a entender y al contrario lo vamos a aplaudir. Cuando estamos viendo el petitorio y vemos que están pidiendo trabajo, no podríamos sino estar de acuerdo con ello. O sea, claramente si están diciendo que debe haber personal que tenga formación intercultural, perfecto, claro que se aplaude. Cuando estamos hablando que necesitamos obreros que estén capacitados para evitar cualquier situación respecto de nuevos hallazgos, también compartimos absolutamente. Si el problema aquí, nosotros insistimos, es principalmente de orden comunicacional. Hay un secretismo que hace mucho daño, que ha dado espacio a especulaciones que uno lee los comentarios en redes sociales y son cuestiones aberrantes de lado y lado. O sea, de verdad que ese problema se puede haber evitado desde un principio, que es lo que nosotros propusimos y conversamos y dijimos a todos los involucrados. El problema comunicacional, eso es efectivo. Desde el comienzo de este proceso hubo un problema comunicacional, lo hubo el día jueves, cuando yo estuve todo el día, o sea, no todo el día, sino que desde la hora que se anunció, Sí. o que se sabía, o que se especulaba, iba a estar la ministra en el lugar, y la verdad que el proceso comunicacional fue malísimo, malísimo. Primero, no se entiende por qué una ministra de Estado llega a una comuna con recursos públicos, lo conversábamos con los colegas ahí de la radio Bio Bio, lo conversábamos con los colegas de los medios locales, con recursos públicos que salen del bolsillo de todos los chilenos, y se niega a conversar con un segmento de la población que les guste o no a algunos. Es importantísimo escuchar a un vecino común y corriente, incluso como fueron los lineamientos de este gobierno desde un comienzo. Los medios no tuvimos acceso a conversar con la ministra porque primero se nos dijo que sí, efectivamente iba a suceder, y luego se nos dijo que no. La encargada de comunicaciones del Ministerio de Salud nos dio las dos noticias, la noticia buena y la noticia mala, eh, porque finalmente esto siembra este ocultismo al que ustedes han hecho referencia durante todo este tiempo, ¿verdad? Que empaña el proceso,
lo hace un poco sombrío, aunque sí se entiende el trasfondo cultural que existe respecto a este tema. Y queremos consultarle ahí a Sara sus impresiones sobre esta visita, sobre todos los acuerdos a los que se está llegando como dirigente de la salud. Coméntenos. Mira, nosotros nos enteramos en Santiago que la ministra venía acá a la Unión, porque nosotros queríamos como dirigentes gremiales entregarles un documento también a ella y nos dicen, no, pero si va a la Unión. Y nosotros enviando documentos ya hace mucho tiempo y queriéndoles poner las necesidades que nosotros tenemos como funcionarios y las necesidades que nosotros vemos para los usuarios principalmente. Entonces ahí les avisé a mis colegas que la ministra iba a estar acá en la Unión y si ellos podían em, entregarles algún documento, conversar con ella y exponerles lo que está sucediendo acá en el Hospital de la Unión. Con respecto al petitorio que tienen las comunidades, me parece muy bien, porque nosotros como trabajadores de la salud también necesitamos eh, poder atender mejor a las comunidades porque muchas veces no nos han educado para eso y personas que vienen a enseñarnos a cómo atender a una cultura es muy bueno. El resto de petitorios, cada uno de las comunidades sabrá sus necesidades y me parece súper bien que se les pueda entregar. Doris, tu opinión respecto, tú estuviste el día jueves allá, cuéntanos un poco sobre cómo viste este proceso y la forma en la que actuó la ministra en esta instancia. Bueno, nosotros solamente nos acercamos a la RUCA sin intervenir en nada en su proceso de ellos que tenían de negociación, que ya es conocido que está bien. Solamente fue por la ciudadanía que nosotros los solicita y nos consultan qué pasa con el hospital en esta hora. O sea, si no va a haber, por ejemplo, no van a haber em, modificaciones y el tiempo. Esas eran dos preguntas al final. Eso es lo que queríamos hacer. Y si hubieran sido inteligentes las personas que asesoran a la ministra, porque aquí yo creo que es un tema de asesoramiento, empecemos con en este caso con los delegados regionales, regional y provincial, pudieron haber dicho, ¿sabe qué? Porque ellos los conocen a nosotros, quiénes somos. Y nosotros no somos personas que andamos haciendo revueltas y cosas así, todo lo contrario. Nosotros prestamos servicio sin, sin plata, porque nosotros nadie nos paga, nuestra forma de trabajo es social. Entonces, esa era la pregunta que queríamos hacer, que no hayan modificaciones al hospital, porque es una demora, y lo otro era el tiempo de espera, nada más. Alejandro, comentarios sobre la visita de la ministra. A priori, dos cosas. Lo primero, yo creo que acá en esta mesa todos concordamos y entendemos que la firma entre el acuerdo del Estado, a través del gobierno, ¿cierto?, y la ministra de Salud, y las comunidades consultadas, resulta un éxito o resulta provechoso porque cierra una etapa y abre inmediatamente una segunda etapa, que es, y lo que nos estamos preguntando, ¿cuándo comienzan las obras? ¿En 30 días más? ¿En 45 días más? ¿En 60 días más? Eso lo determinará el Estado, eso lo determinará el, el director nacional de concesiones para dar prontamente este pase y es lo que estamos expectantes. Yo creo que todos compartimos el fondo, pero no compartimos la forma. Ahora bien, sin querer explicar las razones, porque desconozco cuál es la agenda de la ministra, pero sí entendiendo lo ancestral y lo cultural, creo, y lo voy a expresar desde mi juicio con respecto de la cosmovisión mapuche, las instancias importantes para el pueblo mapuche generalmente no son tan compartidas con la mayoría de las personas, por decirlo de alguna manera, con los huencas. El pueblo mapuche es muy celoso y muy garante y cuidador
de sus espacios, de sus tradiciones, y en este caso para las comunidades de la Unión resultaba relevante la firma con el Ministerio de Salud, porque recordemos que desde un principio siempre dijeron no estamos en la oposición de un nuevo hospital para la Unión, sino que estamos por velar los derechos que tenemos como pueblo mapuche. Entonces aquí surgen una serie de controversias y al fondo creo que no estuvo bien que la ministra no se diera tiempo, era necesario, tal vez no iban a tomar más de 10, 15 minutos, pero también guardo esta otra parte desde la cosmovisión. Tal vez puede haber sido un requerimiento también de la comunidad, en este caso del INA Lonco, del Lonco y de las personas que estaban ahí, de los Peña y las Lamienes, que esto de cierta manera se mantuviera un cierto resguardo, un cierto secretismo, porque, no sé, solamente para poner un ejemplo, cuando uno va a un guillatún a Isla Huapi, prácticamente no puede entrar. Son muy pocas las personas que pueden entrar. Cuando hay lepunes o guillatunes acá en la Unión, eh, hay, hay espacios de las ceremonias que ni siquiera puedes tomar una fotografía. Entonces, yo creo que pudiendo explicar de alguna manera desde mi visión, de lo que entiendo la cosmovisión y la ancestralidad, pudiera estar por ahí. Vuelvo a Sí, repetir. bajo ese argumento, ¿cierto? A la ministra una ministra de Estado no se le pide explicaciones respecto a lo que deciden eh, las comunidades, porque no es de partida, no es parte, no es integrante del Consejo de Comunidades. Lo que se le pide a la ministra es una visión de Estado y ni siquiera relacionada ayer, por lo menos, o sea, el día jueves, relacionada con la consulta indígena ni con los acuerdos, se le pide una explicación respecto a los plazos del hospital. Y eso yo me imagino que no está resguardado por ninguna decisión interna de las comunidades, porque es parte del rol de la ministra de Estado dar explicaciones respecto a eso. Y eso fue lo que pidieron un poco las comunidades. Efectivamente, nosotros la verdad es que entendemos perfectamente y ojo, muchas veces se quiere hacer aparecer por parte de algunas personas como si fuésemos posturas opuestas las comunidades indígenas respecto de nosotros. Y la verdad es que no es así, po. No es así. Nosotros lo hemos dicho desde un principio. Nosotros estamos hablando de nuestros vecinos. Ya nosotros estamos hablando de gente común y corriente con la que estamos compartiendo el día a día, con quienes precisamente nos atendemos juntos en el hospital, con quienes vamos a utilizar los servicios del Estado de forma normal. Aquí el problema, insisto, más allá de esto, porque uno entiende y podríamos haber todos aplaudido y entre todos empujar el carro precisamente para que la contratación, por ejemplo, sea local. Pero no puede ser que una ministra que viene acá, que la hemos pedido, que la hemos invitado formalmente en más de una oportunidad, que se le haya enviado invitaciones de manera directa e indirecta, no haya sido capaz de venir a dar la cara. Si además no venían a hacer nada malo, porque además estábamos hablando de un hito tremendamente importante, que, insisto, muy por el contrario, en vez de dar un espacio a especulaciones, se debió haber dejado el espacio precisamente para una celebración de una comuna completa, porque esto era una buena noticia. Sin embargo, ese secretismo fue lo que está echando a perder y que da espacio que no logran entender, que la brecha entre ambas culturas, de los mapuches y los no mapuches, se va haciendo cada vez más grande, precisamente producto de las especulaciones que se da espacio en las redes sociales, donde hemos encontrado de verdad aberrantes declaraciones de parte de ciudadanos que, ojo, yo leo los apellidos y digo, perdón, ¿a quién estoy atacando? ¿A mi propia gente, mi propia sangre? Y eso es lo que no podemos permitir. A eso es donde tenemos que ser responsables socialmente y comunicacionalmente, porque yo escuchaba el otro día también un programa radial donde decían que poco menos que se estaba cometiendo un error de atacar y que estamos contraponiendo, por ejemplo, la importancia de los hallazgos versus la salud. Ojo, nosotros en ningún minuto hemos dicho eso. Nosotros desde un principio, como Movimiento Ciudadano, teníamos propuestas para dar solución a esto. Y las propuestas en ningún minuto, por ejemplo, pasaban por dar un corte a una consulta o que no se haga una consulta. Nuestra propuesta principal pasó, por ejemplo, porque se hiciera, que finalmente fue lo que decidió el Consejo de Monumentos Nacionales, que se hicieran las dos cosas al mismo tiempo y que era factible y se podía. Y esa fue nuestra principal propuesta. De parte del gobierno no obtuvimos ninguna propuesta, ninguna solución. Y hay que decirlo también, nosotros intentamos comunicarnos con la gente de las comunidades, con el Inalonco González,
con quien yo conversé personalmente, le dije también que era necesario evitar esta brecha cultural que se podía producir importante, que nos podía tomar años, muchos años, volver al punto en que estábamos. Se lo dije también a la ñaña, a la señora Selmira, que también tenían conciencia, pero ninguno de ellos quisieron también reunirse con nosotros. Se lo dijimos al gobierno y lo único que hicieron fue tratar de continuar con el proceso adelante. Nosotros no queríamos cortar el proceso, era también para nosotros una alternativa. Lo que saliera primero, bienvenido sea. A fin de cuentas, desde un principio, como Movimiento Ciudadano, nuestro objetivo era uno solo, que era apurar, y fuimos respetuosos de todo el plazo que se nos dijo en la consulta. El problema está en que después vamos sabiendo que el gobierno tenía otra información respecto de cuánto iba a durar la consulta. O sea, ellos tenían la información real y no nos la dijeron. En vez de transparentar para que nosotros como dirigentes sociales pudiésemos dar tranquilidad a la ciudadanía, a nuestros vecinos, a quienes representamos, finalmente se cayó en un hermetismo que nos hizo un tremendo daño en la convivencia comunal, en la convivencia cultural. Y esto, como digo, esperamos ya darle un corte definitivo de manera tal que no se siga marcando una diferencia que no existe. ¿Ya? Y que se debe, como insisto y voy a repetirlo, a un tema comunicacional que se ha manejado de manera pésima. Sara, y en ese sentido, ¿cómo evalúas tú el rol de la sociedad civil organizada? Hemos visto en este tiempo diferentes manifestaciones, ¿cierto? Tanto comunicacionales como también presenciales, carreteras, marchas por la carretera en el cruce, en el sector de Choroico, marcha en el cruce de los Tambores, algunas intervenciones en el centro. Hemos visto harto movimiento, ¿verdad? En este proceso desinformado que hemos tenido por parte del gobierno y por parte de las autoridades locales. ¿Cómo crees tú y cómo evalúas el rol ciudadano cuando tienes enfrente también una persona que ha cuestionado el movimiento ciudadano que ustedes han impulsado? Mira, nosotros esto no es de ahora, que les quede claro, porque esta lucha no la venimos dando desde el 2020. Esta lucha viene de muchos años atrás, del año 2012, cuando yo llegué el 2007, el 2012, empezamos a ver la necesidad que había por un hospital, y ahí se empezaron a reunir también muchos dirigentes sociales y empezamos a luchar por un hospital para la Unión. Esto no viene desde ahora, ahora lo hemos organizado mejor, se ha salido a las calles y me parece un éxito total que la Unión se haya levantado y que haya sido escuchada ya en el ministerio, porque cuando nosotros íbamos al ministerio y conversábamos con los periodistas y le decíamos, sabe, necesitamos un hospital para la Unión, ¿a dónde queda la Unión? Entonces siempre hemos sido el patio trasero de Valdivia y nunca nos habían tomado en cuenta. Entonces yo creo que ahora con los líderes sociales que no nos conocíamos, porque cada uno trabajaba en su ámbito, hemos hecho un trabajo muy bueno. Alejandro, ustedes han peleado harto por redes sociales en las últimas semanas, con Sara específicamente. Yo en lo particular, Y uno de los cuestionamientos que surge especialmente de parte tuya es el tema de la validez que tiene el movimiento, este movimiento específicamente, este movimiento ciudadano. y en la última parte de la ejecución del movimiento, ¿cómo se politizó finalmente? Porque aquí hay actores políticos de uno y de otro lado, de mi sector, que es la izquierda, y del sector de parte de los invitados, que es la derecha. Entonces, Pero eso es completamente legítimo que existan actores absolu- políticos absolutamente. adheridos a un movimiento, ¿Sabes ¿no? cuál es el problema? Que aquí han fallado los parlamentarios de la zona. Aquí han fallado desde un principio. La pelea de Sara viene en el 2012. La pelea del Hospital de la Unión nace a fines de los 90. Sí, A fines de los 90, un hospital de alta complejidad para la Unión. de cuando Nos estaba. vamos quedando sin parlamentarios acá en la Unión. Y Y que se avanzó, mire, y a propósito, y se avanzó durante varios años, 20 años por lo menos, hasta llegar al gobierno de Michelle Bachelet y decide dividir el hospital. O sea, acá cuando se ocurre esa torpeza de que íbamos a tener en la comuna de la Unión instalado un hospital de alta complejidad en el cruce de los Tambores, y vienen las presiones de Río Bueno y dicen, ¿por qué no hacemos dos de mediana complejidad? O sea, seguíamos insistiendo a 1 hora y media de estar de un hospital de alta complejidad, pero por esta desidia política, por esta reyerta de baja estofa en la política, donde finalmente te dicen, pero ¿por qué la Unión tiene que tener un hospital de alta complejidad y nosotros no?
Oye, iba a estar a 15 minutos de Río Bueno, iba a estar a media hora de Lago Ranco. Mm. Se divide. Volviendo al tema, ¿de verdad los parlamentarios despiertan, de mi sector político y de la derecha, despiertan 24 meses después de que está cerradas las obras No, del eso es hospital? vergonzoso totalmente. De verdad, Patricio Rosas, siendo director regional de salud y hoy día diputado, no despierta y un día antes dice que va a hacer una consulta. Esas son las paradojas políticas que tenemos finalmente. Le habla hasta de hallazgos humanos. O Sí. sea, Una ignorancia total. Pero del Movimiento Ciudadano, ¿qué opinan? el movimiento Aprovechando ciudadano, que tenemos a Sara acá. el movimiento ciudadano en particular, yo siento que se politiza. Se politiza en la misma. Yo nunca había visto a mucha gente en la calle. Y me parece bien Pero que. ese es un triunfo, yo creo, ¿o no? O sea, Sí. pero es Porque, que- por ejemplo, para el estallido social, principalmente el movimiento estaba liderado por la izquierda y ahí estaba bien. Pero ojo, ¿No? a ver, si me permiten Sí, un sí, poco por favor. plantearlo. Sí. Nosotros la verdad es que estuvimos siempre pendientes y tendientes de no politizar esto. La verdad es que yo participé de política partidista Ujú. y vi lo sucia que es, lamentablemente. Y tratamos de no ensuciar el movimiento social, porque si aparecía la derecha, los de izquierda se iban a arrestar, si aparecían los de izquierda, los de derecha se iban a arrestar. Nosotros la verdad es que lo primero que fue el compromiso de no politizar esto. De hecho, quienes lideramos, yo de derecha claramente, No. o sea, me tildan de cualquier cosa menos de derecha. ¿Ya? Entonces, y créanme que cuando entiendo que la necesidad es mayor que la mezquindad política partidista, puedo trabajar perfectamente incluso con republicanos. Puedo trabajar perfectamente con gente de la UDI, con gente comunista, con gente socialista. Participamos de todos los programas que había en PPD, PS, participamos de los programas de RN, participamos de todo lo que podíamos. Nosotros siempre tuvimos claro que no debíamos politizar hasta cuando no sea necesario. Y llegó un punto en que lamentablemente sí fue necesario hacer el tema con los partidos políticos, o sea, no con los partidos, perdón, y hacer un nexo necesario entre nuestros representantes, que son los políticos, que son los parlamentarios, Ujú. con el gobierno para poder ejercer las presiones y agilizar todo lo que sea necesario. Eso dio pie a que tuvimos que abrir el movimiento a las opciones políticas. Efectivamente se vio mucho republicano, que gente que yo desconocía, probablemente algunos no de la Unión, ¿ya? Vi también gente de Renovación Nacional, bastante gente de Renovación Nacional, y me llamó mucho y lamento mucho no haber visto gente de mi sector. Para mí no era fácil estar en una posición política donde tengo que criticar a la gente por la que voté, donde tengo que a lo mejor presionar a la gente que yo comparto y admiro su cosmovisión. No es fácil, pero si no lo hago después, ¿con qué moral voy a criticar a los del frente cuando lleguen al gobierno si no fui capaz de presionar a los míos? Si no están respondiendo porque no estuvieron y no han estado a la altura, lamentablemente tengo que decirlo. Para mí no es fácil salir a un medio de comunicación a darle como un bombo en fiesta a la gente por la que yo voté, que yo dije que íbamos a cambiar, íbamos a mejorar las cosas, íbamos a escuchar a la ciudadanía. Y resulta que yo soy dirigente también de la ciudadanía y a mí, o sea, si pueden pisotearme lo van a hacer. Po. Entonces, ¿cómo no voy a defender? Y yo lo hago entre comillas, con rabia, con energía lo hacemos, porque estamos hablando de la dignidad de nuestros vecinos, la dignidad es una palabra bastante recurrente y que debe ser en toda situación, no solamente cuando a mí me conviene políticamente para no perjudicar a mi sector. Si mi sector está actuando mal, tengo que decírselo para poder mejorar. Y lamentablemente eso es lo que no nos han querido escuchar y por una visión política muchas veces no fueron capaces de aparecerse gente que sabían de la necesidad, que sabía que no había un ataque a los mapuches, que sabíamos que estábamos por velar por el resguardo de los hallazgos. Entonces, ¿cuál era el punto que había? Era cómo apurábamos esto, era solamente eso. Y de izquierda, lamentablemente, fueron muy pocos los que se marcaron. Vamos a hablar del core de Sebastián Gómez, vamos a hablar de Jessica Cosio, vamos a hablar probablemente de Luis Aguilera, y son muy pocas las figuras más que podemos ir sumando. ¿Qué pasó? No sé, ¿lealtad con el gobierno? Yo creo que no hay lealtad con el gobierno. Yo creo que de verdad no hay aprovechamiento político. Pero es que no es un... Porque a mí me parece, independiente disculpa de que te sí. interrumpa, a mí me parece una paradoja que quienes defienden el Estado subsidiario, las clínicas privadas, las ISAPRES, la atención particular de médicos, hoy día te digan estoy preocupado por la salud de la Unión. Sí, porque igual hay que entender que son una parte
del movimiento. El problema que tengo con esa crítica tan sesgada es que generalizamos, porque caemos en lo que caemos siempre. O sea, Las trincheras. hay un grupo de Son que personas, nos hacen un mal. grupo de esas personas comete un error y son todos culpables. Yo cuando fui a Choroico, porque afortunadamente he estado en todas las manifestaciones, Sí, me han invitado ahí Cobertura. a hacer la cobertura y me sí, po. siento súper contento de haber estado en todas esas instancias. He visto a políticos, muchos políticos, especialmente republicanos, como dice Harris, Sí. pero una mayoría de ciudadanía, de vecinos, de dirigentes, y yo tiendo a no coincidir con generalizar esta caricatura que se logra instalar finalmente de tanto de las comunidades mapuche, ¿cierto? Que es súper doloroso porque finalmente Sí, es un es ninguneo, finalmente No entender. no entender la cosmovisión y finalmente ningunearlo. y caer un poco en la ignorancia. Y segundo, la caricatura que se hace también del movimiento ciudadano, porque finalmente, claro, tuvimos a Kunzman, tuvimos a Larry, ¿cierto? Haciendo una Vinieron perorata, justamente a sacar un provecho político, si estamos claros en claro, eso. pero Pero nosotros finalmente, necesitábamos como movimiento, disculpa Sebastián, necesitábamos como movimiento visibilizar esto y generar conciencia. Por último, que esté el debate encima de la mesa. Pero yo insisto, ¿por qué vamos a nosotros muchas veces, o sea, criticar un movimiento ciudadano cuando estaba abierto absolutamente a todo el mundo y que debieron haber también haberse integrado, que debieron también haber luchado por un hospital que es una necesidad, pero que Es que hay distintas por formas de sí, lucha también. sí, pero Las por ejemplo, colectivas y las pero ustedes individuales. saben que, y a partir de usted, y ustedes tienen claridad absoluta de que, por ejemplo, las luchas que se dieron de manera pacífica, recurrente, que dieron paso, por ejemplo, al estallido social, si no hubiesen sido así, no No hay tampoco, personas. no hubiese No hay habido nada. movilidad alguna. y ahora nos volvimos unos catadores de marcha, pues finalmente le tomamos qué cepa tiene esta marcha y qué cepa no tiene. Ahora, yo quiero pasar a otro tema que ha estado circundando esta discusión durante este tiempo, que tiene que ver con el rol de las autoridades, y la autoridad principal en una comuna es el alcalde. Quiero preguntarle a Sara cómo ha visto, y después a Doris, ¿cierto? Cómo ha visto el rol del alcalde en todo este proceso, del nuevo alcalde de la Unión, don Saturnino Quesada. Y del exalcalde, porque este proceso está abierto desde... Sí, No, también, por supuesto. Sí, exactamente. exactamente, sí, tienes razón. Sara. Bueno, yo con todos los años que llevo de dirigente, nunca había visto que un alcalde se restara así de frente a la comunidad, porque tenemos el resto de alcaldes que pusieron el lienzo que decía Hospital para la Unión. eh, a nosotros nos han tratado de dividir como movimiento, llaman a la multigremial muchas veces a reuniones con el alcalde, y yo estoy dentro de la multigremial, entonces digo, ¿y por qué no llaman al movimiento ciudadano si el alcalde representa a toda la ciudadanía? Entonces nos tratan de dividir, pero yo creo que hemos sido más inteligentes y hemos visto que no nos pueden dividir como ciudadanos, como dirigentes. Y lo otro que se me quedó en el intentero es con respecto al tema político. Nosotros como dirigentes gremiales vamos a trabajar con todos los políticos que nos ayuden para que los trabajadores tengan todo lo que necesitan para trabajar para los pacientes. Entonces, si ellos trabajan, porque para eso los elegimos, nosotros vamos a estar con ellos. Hemos trabajado con el senador de Urresti, hemos trabajado con el senador Flores, trabajamos con la senadora María José Gatica. Si ellos nos consiguen una reunión y podemos exponer a las autoridades las necesidades que nos faltan dentro del hospital, los cargos que nos faltan en el hospital, nosotros vamos a seguir trabajando con ellos. Doris, tu impresión sobre el rol de las autoridades y específicamente del alcalde. El rol de las autoridades. eh, yo podría aclarar antes, sí, pasarme primero antes del tema de que me quedo dando vueltas de la validez del movimiento ciudadano. Ujú. De repente es tan fácil hablar del tema de la validez del movimiento ciudadano, porque no ven detrás de todos nuestros dirigentes sociales el dejar su familia, el dejar su trabajo, el de ir días con lluvia,
días que nosotros de repente ni almorzamos ni tomamos once. O sea, cosas de que no lo ven como normal, o sea, no lo ven. Entonces es fácil criticar, más encima cuando no conocen las personas. Entonces eso muchas veces me molesta porque uno también tiene familia, tengo hijos pequeños, ahora estoy más grande, desde siempre he andado en este tema de la tema social. Yo soy dirigente social, 100%. Entonces, yo nunca he andado en las marchas, nunca ando haciendo paros, o sea, en la carretera, pero dejo mi parte Doris Salgado y voy como dirigente, presidenta de la Unión Comunal. Mm. Entonces, es fácil criticar y eso me molesta, como le decía, porque realmente nos ven y uno mismo también dice, vamos a hacer el paro a la carretera y todos dicen, "Ay, pero ¿por qué no lo hacen?" Y vamos y van siempre los mismos y son unos pocos, pero ahí estamos. Pero nosotros, detrás de nosotros, como Doris Salgado o de la dirigente social de la Unión Comunal, hay 47 juntas de vecinos. Y nosotros, en el momento que nació el Movimiento Ciudadano, porque nadie nos ha preguntado, ¿cómo nació el Movimiento Ciudadano? ¿Y cómo nació? Nació por un tema que todo lo involucra, un hospital nuevo. Tenemos hospital. Tenemos 70 años el hospital. Mm. Entonces, había que dejar, y uno mismo como dirigente social escucha a los mismos clientes que ha ido jubilando, ellos hace 30 años, escuchando 50 años de nuevos hospitales. Entonces tú dices, "Oye, abres tú un poco tu mente y vas viendo que ya este es el momento de que nosotros tomamos la posta, porque esto es una posta de, no es de meses ni de par de años. Entonces nosotros en ese momento, la multigremial nos invitó a una reunión y solo para apoyarlos a ellos. Y de ahí nosotros salimos, todos los dirigentes sociales, a apoyar a la multigremial por un propósito. Después ellos lograron su propósito y obviamente te utilizan. Entonces nosotros nos quedamos ahí y nos quedamos con toda la adrenalina y seguimos, después empezaron a salir otros temas y ahí pasaron el tema de la consulta indígena. Quedamos tranquilos nosotros, respetamos siempre el tiempo. Pero después nos dimos cuenta que también la misma gente te dice, los dirigentes sociales, bueno, ¿qué pasa? Llevamos ya más de 8 meses y siguen ustedes tranquilos. Y desde un principio siempre lo quisieron ellos, la gente, apoyar a parar la carretera. Desde un principio nosotros no esperemos. Y siempre tuvimos la fe y la confianza en nuestras autoridades. Siempre con respeto. Siempre. Pero hay un momento en que tú ya también te pasan encima. Entonces yo tengo que ahora tomar la decisión nosotros, pero como le digo, detrás de nosotros hay gente. Ellos te dicen ya, es la hora. Y así nació nuestro movimiento. Y así se sumó el ACORU, se sumó Codelo. el CODEL Hospital, el CODELO de APS, atención salud primaria. primaria y todas las organizaciones sociales que hay también, territoriales y funcionales que hay. Entonces, es fácil, vuelvo a repetir, criticar y decir la validez del movimiento ciudadano. Entonces, si es tan fácil, ¿por qué no lo tomaron ellos? Esa es mi pregunta. Respecto a lo que le consultaba, el rol de las Las autoridades, autoridades y del perdón. alcalde en la Mm. comuna, por favor. Tu Ya, comentario. las autoridades. Las autoridades fueron elegidas por votos. Mayoría o minoría, da lo mismo, cuánta cantidad, da lo mismo, pero salieron y están. Pero deberían hacer su trabajo. Y no solamente por algunas ciertas personas o un cierto grupo. Hay más personas. Yo sé, como le digo, yo no toco el tema de las comunidades indígenas ni del mundo mapuche. Eso es aparte. Pero también existimos el resto. Ellos no solamente son elegidos por unos pocos. Y no importa, después ya tiene que ellos trabajar, ya sea el tema social, porque nosotros nos lo han citado, como decía la señora Sara, siempre han citado a la multigremial a reuniones y nosotros nunca lo han citado el de ahora, el alcalde de ahora. Pero nosotros, Saturnino Quesada. don Saturnino. Entonces nosotros, ¿cuándo aparecimos a esto también? Fue cuando lo invitó don Andrés Reynoso a una de las reuniones que se hizo con las comunidades y en el cual me llamó mucho la atención y ahí lo asustamos nosotros. ¿En qué? Cuando una Lamien de Lago Ranco dijo que
sí, la señorita Antillanca, apellido, Vayan, Rey Alicia. Alicia. Alicia Rayanca, y dijo a viva voz que el Hospital de la Unión no iba a haber y teníamos que buscar otro terreno. Y ahí nosotros nos asustamos porque, ¿cómo? Si ya hay terreno. Entonces, de ahí en adelante ya partimos y ahí nació, como le digo, el movimiento ciudadano. Harrison, un comentario sobre esto que de lo cual hablábamos antes, ¿cierto? Que es el rol de nuestras autoridades previas, Efectivamente, actuales en este tema del movimiento. es necesario comprender que como se ha dicho, es un trabajo que han empujado ciudadanos desde hace más de 30 años. De ahí que me llama la atención también el tema político, cuando muchos de un lado u otro pretenden atribuirse logros y tirar agua a su molino. La verdad es que en el caso nuestro, nosotros aplaudimos que esto avance y avance rápido. Quien se quiera llevar las flores, que se las lleve. A nosotros nos da exactamente lo mismo. Lo que sí debo decir respecto de las autoridades, lamentablemente, como lo he señalado, las autoridades de gobierno no dieron el ancho comunicacionalmente, ¿ya? No fueron capaces de dar la cara a la ciudadanía con una visión honesta, porque sí se reunieron con nosotros muchas veces y muchas autoridades de gobierno estuvieron ahí, eso no lo podemos desconocer. Pero siempre era, no tenemos mucho que informar, no podemos informar, entonces finalmente equivalía a cero. Respecto de las autoridades, cuando comienza todo este proceso de consulta indígena, en lo personal también, porque el director del hospital, recordar también que hizo un llamado a que la ciudadanía que vaya a apoyar esta causa. Y yo personalmente fui al hospital y fuimos a ver una cita que en ese minuto incluso encabezó Víctor Vera, ¿ya? A nombre de las juntas de vecinos. Empieza todo este proceso y nosotros conversamos con el alcalde de ese entonces, Andrés Reynoso, y les dijimos, porque nosotros creemos que lo veíamos como una tremenda oportunidad para estrechar las relaciones entre el mundo mapuche y no mapuche. Y como lo veíamos como algo tan importante, lo que nace como sugerencia es la posibilidad de avanzar, independiente de los resultados de la consulta, y eso se los dije, independiente de los resultados de la consulta, avanzar en una mesa que nos permita traer una salud intercultural más fuerte, que eso se lo propusimos desde un principio, y también en educación. Y el alcalde puso los equipos a disposición de inmediato. Dentro de eso, por ejemplo, don David Martínez del DAEM lo que estaba haciendo era armar redes de profesores. Y en lo personal nos interesaba mucho la red de los profesores de historia porque eso nos permitía también contar la otra parte por ejemplo, de la visión del pueblo de la nación mapuche, que ellos también pudiesen contar la historia, además de la historia oficial que se encuentra a través del currículum en los establecimientos educacionales. Entonces nosotros la disposición la tuvimos desde siempre y ese ofrecimiento, como digo, el alcalde Reynoso sí lo aceptó y de inmediato y puso los equipos a disposición. Luego, cuando asume esta nueva administración del alcalde Quesada, le comunico personalmente esta situación. Y él, la verdad, y siendo bien honesto también, de inmediato demostró una apertura a seguir trabajando ese tema. Si el pero estuvo en que nunca recibimos la respuesta formal de las comunidades, ni de la señora Selmira, ni o sea, de quienes están metidos en la consulta, y a nosotros yo les había dicho, sigamos trabajando independiente en paralelo a, nosotros, como digo, nos preocupó siempre cuidar también la visión que tendría la comunidad respecto del pueblo de la nación mapuche. Y ahí es donde, como vuelvo a lo mismo, creo que las autoridades no siempre tuvieron toda la conciencia de lo que esto se estaba generando. Creo que lo que ocurrió el día jueves con la visita de la ministra, si el gobierno, si el mismo municipio quizás hubiesen dado publicidad anunciando con bombo y platillo esta llegada, todos nos hubiésemos alegrado y no se hubiese generado la incertidumbre, ni tampoco se reabren las heridas. Muy por el contrario, hubiésemos ido cicatrizando y juntos sanando y avanzando, que es lo que necesitamos. Con respecto de lo que estamos conversando en este minuto, relevar dos cosas. La primera, que resulta importante entender lo que son los movimientos ciudadanos, la marcha y la presión social. Y gratamente escucho a Doris decir que le cuesta tiempo de su familia, le cuesta tiempo de su trabajo, de no cuidar a sus hijos, de no ser la pega, no ser comida. Y caramba que es importante el movimiento social. ¿En qué sentido? Y para valorarlo.
Porque hace 100 años atrás, hace 50 años atrás, hubo gente que murió para tener 8 horas de trabajo digno, para tener 15 días de vacaciones. El estallido social está a la vuelta, 5 años atrás. Gente mutilada, gente asesinada por creer en un país más justo. Entonces, qué bueno es sentir que otros agentes, que otros sectores políticos, que otros actores sociales válidos, por lo demás en la comunidad unionina, tomen el peso de lo que es un movimiento social, de lo que es salir a la calle y de lo que es quemarse por lo que uno cree cierto y necesario para nuestra comuna. Y en lo segundo, relevar la importancia, por ejemplo, de las autoridades locales con respecto, o cuál es la diferencia que se produjo en la unión con Puerto Varas. No sé si ustedes lo supieron, Sí. pero Puerto Varas, el alcalde Tomás Gárate Silva instala una mesa técnica, ¿cierto?, con los movimientos de salud, con los movimientos mapuche, con los movimientos sociales, y en 3, 4 meses saca adelante este tema. Yo no sé si existe una diferencia de trato del gobierno, lo que me parecería espantoso, porque finalmente, claro, Tomás Gárate es mucho más cercano al Frente Amplio que tal vez Andrés Reynoso en su minuto, y mucho más cercano que Saturnino Quesada. Y también está la importancia de los asesores de los alcaldes. Los alcaldes no llegan solos, las alcaldesas de nuestro país no llegan solos. Entonces, cuánto poder, cuánta muñeca política, cuánta capacidad de juego, cuánta inteligencia, cuánta organización hay detrás de los asesores para colocar temas relevantes y sacarlos adelante, también hay que fijarse. ¿Qué viene en los próximos meses, diría yo, ¿cierto? Considerando que han habido anuncios del mismo alcalde, ¿cierto? Hace algunos días diciendo que a fines de junio, a inicios de julio ya estarían las máquinas puestas en el sector del hospital para avanzar en la construcción. ¿Qué expectativas tienen primero de eso, Harrison? Y segundo, de parte de ustedes como movimiento, ¿qué acciones, de alguna manera yo diría, cómo van a monitorear, ¿verdad? Lo que pase en los próximos meses? Importante entender que en el caso de este movimiento social nace con un objetivo súper claro y que tiene que ver con acelerar el proceso de retoma de las obras. No es en general más allá del objetivo que teníamos. Por cierto, lo que se nos viene son pasos importantes, por eso nosotros dijimos en su minuto contentos pero atentos. Estábamos contentos por todo lo que significa esto y este proceso, este avance, pero íbamos a estar atentos porque lamentablemente las autoridades de gobierno no nos han dado confianza, por muchos que ellos apelen precisamente siempre a un acto de buena fe. Nosotros lamentablemente ya no creemos mucho en la buena fe De nadie. de nadie, principalmente del gobierno que lamentablemente, como digo, no ha estado a la altura, no nos ha respondido como hubiésemos querido. Creemos que lo que se vienen son, vamos a estar atentos precisamente al inicio de las obras. Nos hubiese tener la garantía ¿cómo que se llama? De que va a haber un trabajo, una mano de obra local, que efectivamente vamos a tener el personal necesario para que el hospital funcione técnicamente también como corresponde. Pero también tenemos que entender que en algún minuto quien debe tomar ya el protagonismo es Codelos, que es el Consejo de Desarrollo Local del hospital, que son ellos quienes tienen que ya comenzar a apoyar a la multigremial y al personal para los logros que son necesarios y que puede comentar Sara que, por ejemplo, el déficit que tenemos de personal y que lamentablemente es poco lo que también el gobierno se ha dignado a entregar a la comuna de la Unión, y más que a la comuna de la Unión, recordar que no es tan solo, o sea, el hospital está ubicado en la comuna de la Unión, Mm. pero hablamos de una red asistencial que afecta a la región completa, incluso un poco más allá quizás, ¿ya? Entonces, creemos que en algún minuto ya nosotros volvemos o retomamos nuestras actividades normales, que son más bien de orden también social. Se nos puede llamar, si es que quieren, activistas sociales, pero ahí estamos, orgullosos de ello, ya de poder sacar la cara por nuestros vecinos, y vamos a seguir en eso, pero entendiendo ya que tampoco la intención es empezar a meter ruidos constantemente por nada o generar conflictos donde no los hay. Queremos también una comuna tranquila, una comuna que avance. Nosotros estábamos peleando por esos 802 empleos que significa este proyecto y por las 12 camas UCI, por todo lo que implica, por los 26 BOC de atención, o sea, un montón de cosas que son realmente importantes, ¿ya? Y eso es lo que vamos a seguir velando, pero ya desde un plano un poquito más
más atrás, digamos. Sara, desde la salud, ¿cómo se van a afrontar estos meses Mira, claves? en realidad este ha sido un trabajo, pero muy arduo para nosotros como dirigentes. Eh, como dice Doris, muchas veces me he cuestionado dejar mi casa, mi esposo, mis hijos, para seguir luchando por este tema que muchas veces es ingrato por mucha gente que no sabe qué hay detrás de todo el trabajo que hemos hecho. Y a mí mis colegas me han elegido por hartos años y creo que también me hago una autocrítica. Creo que no lo he hecho tan mal, porque si me siguen eligiendo y he defendido a mucha gente y hemos logrado junto a las directivas que hemos estado muchos cargos para el Hospital de la Unión, los funcionarios liner, 40 cargos para funcionarios liner. También ellos trabajando en el mismo servicio del hospital y ganando un sueldo inferior, no teniendo ni siquiera aguinaldo. Todo eso lo hemos logrado. Logramos también los cargos honorarios COVID, 30 cargos honorarios COVID. Ahora, ¿qué nos quedan? 76 cargos para el Hospital de la Unión que vienen porque el CAE está trabajando a un 50%. Sí, nos dan en la prensa del Servicio Salud, nos dicen que está trabajando el pabellón. No está trabajando el pabellón porque la misma gente que está en los box dentales las toman y las llevan a trabajar en el pabellón de cirugía menor, pagando un... ¿La ministra pasó a ver todo eso, no? No, po, por eso es la indignación que nosotros tenemos Ministra, como dirigentes y como trabajadores, porque la ministra no fue a ver lo que realmente tenía que ir a ver en su calidad de ministra. ¿Y cuál es la situación el área más crítica, ¿cierto? Eh, Del hospital, que el tema de hospitalización y el área de el urgencia. servicio de urgencia, nosotros ¿Cómo? vemos 8 horas de espera, ahora vienen... Perdón, el WhatsApp, por ejemplo, el WhatsApp que recibió hace unos minutos antes de venir, que nos hablaba de un corte de energía eléctrica, de un corte de agua potable. Entonces, estamos hablando de un servicio de urgencia fundamental. Hasta en los establecimientos educacionales se corta, no sé, el servicio cuando no hay agua potable, y estamos hablando de un hospital. Tenemos una caldera que está a un 30%. Hay que llevarle a los pacientes calentadores porque algunos servicios no tienen calefacción porque están malas las cañerías, porque es un hospital antiguo, la caldera está mala. Entonces hay muchas cosas que podíamos seguir diciendo, pero necesitamos gente que tenga el tiempo y que pueda decir yo voy a luchar por esto. Porque muchos de mis colegas o yo misma, yo soy arsenalera de profesión. Trabajé en el hospital de Osorno, pude haber ganado mucha plata en la clínica alemana, pero me vine acá a la Unión a trabajar porque mi hijo menor no tenía quien lo cuide y ya me había pasado con mi hijo mayor que lo había dejado solo. Entonces dije, pero también vi que en el pabellón habían puras cajas oxidadas en esos tiempos. Y yo dije, ¿por qué la ciudad de la Unión tiene que atenderse con este material si yo vengo de un hospital público en Osorno y que tenía las mejores cosas? Entonces, esa es la conciencia social que yo tengo. He participado en muchas manifestaciones en Valdivia, en el estallido social. Yo no soy porque me han tildado que soy de derecha, porque me ven con la señora Eliana. Yo le agradezco mucho a la señora Eliana Azócar, a la Jacqueline Paredes y a la senadora María José Gatica, porque ellos me han dado el espacio para poder ayudar a mis colegas. Nada más, al senador Urresti también y el senador Flores, pero es así y yo tengo que agradecerlo. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Yo no tengo partido político y todos los que puedan ayudar a los trabajadores y a la comunidad de la Unión y se acercan a mí, vamos a conversar y vamos a trabajar. Pero somos animales políticos, decía Aristóteles. Y tu rol de dirigenta también así se desarrolla.
tal vez no eres militante, pero desarrollas un rol Sí, por político y supuesto. obviamente tienes un alcance. Una pregunta, Sara, con respecto del tema de la caldera y todas las falencias que tiene nuestro hospital. ¿Desde cuándo se arrastran? De hace mucho tiempo lo hemos dicho, lo sabe la directora del Servicio de Salud, lo sabe nuestro director. Ahora están arreglando el techo del hospital porque nosotros hemos estado ahí para eh, decir que se está agoteando el hospital. Entonces no ha sido muchas veces porque nos ha ayudado la ciudadanía. Entonces, Y en este cansancio que de repente, disculpa, Doris, en este cansancio que de repente uno siente al liderar eh, movimientos gremiales, movimientos sindicales o como lo quieran llamar, ¿nacen nuevos liderazgos dentro del hospital o tú ves también que muchas veces los jóvenes como que dejan que los mismos de siempre sigan tirando o empujando el carro? no, ahora yo estoy trabajando con 2 colegas y hemos tenido varios colegas, pero a ver, hay algo muy importante que dicen, mi casa es primero. Muchas veces, Hay un cambio generacional en esa... sí, mi casa es primero, mi familia es primero, pero yo reconozco a una líder antigua, la señora Lidia Taimun. Nos íbamos a Valdivia a las 6 de la mañana para estar en una reunión a las 8 de la mañana. Yo de ahí aprendí, y muchos líderes antiguos, la señora Olga Sobarzo, que le envío un saludo, se escucha, está de Río Bueno. Ella golpeaba la mesa. De ella aprendí a que las autoridades no había que tenerle temor. Entonces, porque uno cuando llega a esto, yo dije, ya, Lidia me dijo, Sara, acompáñame a trabajar en esto. Yo vi la necesidad que había acá en el Hospital de la Unión, pero yo dije, esto es fácil, hago mi trabajo en pabellón y hago mi trabajo gremial, pero no se puede, porque hay mucha necesidad y las colegas a las 12 de la noche pasa algo, te llaman y tú tienes que responderle. Doris, tu comentario respecto a lo que viene para ustedes como movimiento y las acciones de supervigilancia de los procesos que se aproximan en cuanto a la construcción del hospital. Nosotros como Movimiento Ciudadano, el momento que nosotros lideramos, lo tomó primero la Unión Comunal. Por eso tenemos nuestro vocero, don Harry Insunza acá. Ahora nosotros esta es una posta que se corre. Ahora sabemos que tenemos que correr rápido. Aprendimos de ello, no esperar que digan partieron. Vamos a entregar la posta en este momento a Codelo, en este caso, y a FENAT, que ellos tienen que trabajar ahora por el tema del hospital. Nosotros sí, detrás apoyando, igual. Perfecto. Vamos a finalizar ya el espacio del día de hoy con una reflexión final de cada uno de nosotros de 30, 40 segundos para despedirnos de la audiencia y de todos aquellos que nos están escuchando hasta ahora. Partimos con Alejandro. Resulta relevante cada uno de los actores que está involucrado en esta problemática de un nuevo hospital para la Unión. Yo valoro las instancias de la FENAT, de la FENAT histórica, de FENPRUS, de todos estos movimientos gremiales adentro del hospital. Valoro el movimiento social. Mi crítica siempre apuntó y mi crítica siempre va a ir al aprovechamiento político, sea de mi gobierno o de los que están en la vereda al frente. Este proceso podía haber sido menos lato, menos doloroso, menos molesto para la comunidad de la Unión si el gobierno en una primera instancia hubiera dicho a través del Ministerio de Obras Públicas que realizaba la consulta indígena y no se tiraba la pelota entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud. Ahí está el error. El segundo error es comunicacional, como ustedes bien han analizado y como todos hemos visto. Acá ha habido una suerte de secretismo, una suerte de voladores de luces y después generando otras acciones. Me alegra mucho la firma con la que ayer concurre el Estado de Chile a través de esta administración y este gobierno con las comunidades unioninas. Me alegra porque sé y conozco a mucha gente de comunidad, muchos peñas y muchas lamienes que necesitan tanto el hospital como cualquier unionino. Acá nunca hubo una doble intención de dejar a la Unión sin hospital, sino que
relevar y dar los espacios necesarios a la ancestralidad, a la cosmovisión, y que ayer se termina de cerrar con esta firma, insisto, entre el Estado y las comunidades mapuche de la Unión. Espero, y vamos a estar atentos, a que esto se retome a la brevedad posible. Ojalá que el grueso de la mano de obra sea de acá de la Unión. Ojalá que el clima nos acompañe. Ojalá que no existan nuevos hallazgos que de alguna manera provoquen algún letargo o algún receso en parte de los trabajos que se hagan. Creo que todos estamos expectantes a un nuevo hospital para la Unión. Es tremendamente necesario y espero que los actores políticos, sobre todo los parlamentarios, de verdad se pongan la camiseta por la Unión, porque después de 3 años y medio, 4 años, los estamos volviendo a ver acá en la Unión, y después de 24 meses de parada de esta obra, recién habían reaccionado hace un mes atrás. Y eso no es justo para la salud pública y no es justo para los habitantes de la Unión. Doris, su comentario final después de participar de este espacio. Bueno, damos las gracias. Lo único que yo solicito es que los dirigentes sociales hagan su trabajo y hacemos nuestro trabajo, que somos la voz de nuestras personas que nosotros representamos. em, y bueno, que haya sangre nueva. Eso nosotros, porque dentro de los grupos somos los más nuevos, parece nosotros, con Harry menos de 50, por ejemplo, y el resto son todos mayores de edad. Entonces, pero yo en el aspecto personal he hecho mi trabajo, no te das cuenta que lo haces en el sentido, el tema social, porque no te das cuenta cuando estás dentro de ese círculo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mis 2 hijos que tengo, ellos se han criado viendo a la mamá dirigente de una junta de vecinos, en los APR, en la Cámara de Comercio, y así, empezando, tu parte del tema social, siendo presidenta de curso, de partes. Entonces, ellos ahora, con 15 y 17 años, uno es cadete y el otro aspirante a bombero, por ejemplo. Y eso es social. Así que yo con eso ya me doy plena. Harrison, primero gracias por estar con nosotros y su comentario final. Agradecer a ustedes el espacio de poder conversar y aclarar algunas situaciones a la ciudadanía, ¿ya? Desde cuestiones tan básicas y ridículas, poco menos que estaban diciendo que nos pagaban hasta en las redes sociales, hasta esas tonteras dicen. Y la verdad es que precisamente a quienes critican en las redes sociales, la idea, o sea, más que la idea, es hacerles una invitación a que se integren y participen, que otra cosa es con guitarra. Y ahí es donde uno tiene que incluso dejar las posturas personales de lado y ser capaz de luchar por el bien común. Y en este caso, la política efectivamente lo que apunta es al bien común, quizás por diferentes caminos, y eso es lo que tenemos que siempre buscar, cuáles son los puntos de acuerdo más que los de desacuerdo. Y creo también súper importante que quienes tienen la opinión pública, la posibilidad de manifestarse de manera frecuente, sean responsables. Sean responsables en el sentido de poder señalarle a la ciudadanía la situación real y no armar un problema ficticio. Aquí habitualmente se nombró como que era o movimiento, o estás con el movimiento ciudadano o estás con los mapuches. Y la verdad es que nosotros lo dijimos desde un principio. Vamos a cuidar el tema de los resguardos, o sea, vamos a resguardar todos los hallazgos, que efectivamente es algo tremendamente importante. No había una contraposición entre la salud y lo cultural. Si lo que nosotros necesitábamos precisamente era que se avanzara. Y eso fue nuestra visión y nuestro aporte como movimiento social. Entonces, cuando escucho algunas, incluso exautoridades a nivel comunal, que hacen una crítica, enfrentando, como diciendo, ve, ahora entienden lo que es el respeto, ven, ahora esto era lo que nosotros decíamos, esto era que había que el resguardo, que para algo se le dio la razón a los mapuches. Nosotros no estábamos peleando con nadie. Nosotros lo que hicimos fue ejercer la presión necesaria y creemos que esa tarea la cumplimos gracias al aporte de cada ciudadano, que incluso a través de lo que acabo de criticar en las redes sociales, también aportaron.
también ayudarán a generar conciencia. Y esa es la conciencia que tenemos que tener todos para poder hacer valer nuestros derechos. Sara. Bueno, yo quiero expresarle a toda la comunidad que me siento muy feliz, contenta porque la unión despertó. Porque para el estallido social sí realizamos marchas, nos tomamos el cruce de ahí de la Escuela 4, mi escuela, pero ahora se ha dado una cosa que hemos luchado para nosotros mismos, tener un hospital digno para que puedan atenderse los adultos mayores. Porque nosotros como trabajadores vemos el sufrimiento de cada adulto mayor cuando no tenemos una mesa donde darle la comida porque la mesa está mala. Entonces, porque a nosotros también nos frustra a los trabajadores de la salud no tener cómo cambiarles los pañales porque no tienen pañales muchos pacientes. Entonces, ese tipo de cosas nos llena porque la comunidad despertó y dijo necesitamos un hospital. Y les agradezco a cada uno de los dirigentes sociales, de los dirigentes gremiales que entregaron su tiempo, a los medios de prensa, a todas las autoridades que nos apoyaron, porque vamos a tener un hospital que va a ser para todos y va a ser un hospital digno para la Unión. Bueno, gracias. Al final de este espacio yo tengo que mencionar dos cosas. Primero, o tres, esperar que el éxito, ¿cierto?, de este proyecto lo podamos ver en los próximos meses y que tengamos la alegría de en unos 3 o 4 años más poder inaugurar un hospital de una proporción gigantesca, de una calidad técnica impresionante. Y eso es lo que todos esperamos, estamos claros en eso. Segundo, mencionar que nosotros hicimos una invitación a este espacio a don Marco González, que es la persona que ha estado liderando desde el pueblo mapuche este tema, ¿cierto?, de los acuerdos, de la consulta. Nos mencionaron que el día lunes van a emitir una declaración que nos van a invitar, pero que previo a eso no iban a declarar nada. Por lo tanto, no es que no quisiéramos tenerlo acá, que estaba invitado, y seguramente lo vamos a tener más adelante en este espacio. Tercero, hay un actor en todo este proceso que ha estado muy silente y que debería llamar la atención de muchas personas. Mi atención la llamó hace mucho tiempo, pero obviamente no tenemos mayor información, que es Alianza Territorial Daglipuy. Me llamaba ¿Ya? la atención. Hay un silencio que proviene de esa organización y como cuarto punto quisiera mencionar que hoy en la mañana recibí un reclamo bastante interesante, yo lo considero así, a mí no me caen mal los reclamos ni las críticas, sobre que no es tan así como nosotros publicamos, de hecho nosotros lo publicamos, de que esta organización represente tanto a las comunidades locales. Y a mí me llamó la atención eso vinculado, ¿cierto?, con el silencio de la Alianza Territorial de Daglipuy, que fue la segunda organización, y no es menor porque fue la segunda organización, ¿cierto?, que estuvo por plantear el hecho de la consulta indígena. Y por lo tanto hay que conversar con ellos, hay que averiguar qué está pasando ahí y qué es lo que viene en torno a ellos. Eso es muy, muy interesante y lo quería mencionar, lo quería dejar también registrado Me llama- para todos aquellos que lleguen hasta el final de nuestro espacio. Así que les agradezco, Sara, Harrison, Doris, Alejandro, por estar hoy día con nosotros una vez más en este segundo capítulo de Pulso Político. Gracias. Cerramos esta edición, pero la actualidad regional no se detiene. Nos vemos pronto con más información, entrevistas y reportajes en Noticias Los Ríos TV. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales para estar siempre informado.